Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos una vez más a este estudio de hoy, jueves de profecía, 9 del mes de abril del 2026. Antes de comenzar, como siempre, vamos a pedirle la orientación a Dios. Padre amado y misericordioso Señor, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, Santo Padre Dios de Israel, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener esa información directa que proviene de ti a través de la santa palabra, las sagradas escrituras, fuente de todo conocimiento de verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos durante este estudio. A través de tu Espíritu Santo permite que podamos adentrarnos a estas cosas que están por suceder para conocer un poco más. Te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros y nos guíes durante este estudio. Una bendición que te la pedimos y te la rogamos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, hoy es la futura abominación desoladora. Una profecía que muchas veces es contada como algo que sucedió, que ya eso es historia, pero vamos a dejar que sea la Biblia la que nos enseñe cómo lo debemos mirar nosotros. La profecía que Jesús pronunció en el Monte de los Olivos y que aparece en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, es una de las profecías bíblicas más conocidas. En ella Jesús nos advierte acerca de terribles acontecimientos futuros sin paralelos en la historia. A los habitantes de Judea les advierte que huyan cuando vean precisamente este acontecimiento. Hay una frase o un verso mejor que lo encontramos en Mateo 24:15. Vamos a leerlo. Voy a presentar aquí la palabra para que lo leamos. Ahí está, Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí vemos cómo lo nombra el Señor, la abominación desoladora. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Acaso esta profecía era solo para la gente en el tiempo de Daniel o de Jesús? ¿O es una advertencia para nosotros sobre algo que aún está por suceder? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque muchos sugieren que esto ya pasó. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está hablando como si fuera algo futuro. Bueno, ¿qué dice en realidad la Biblia? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, sigamos con este estudio, ¿verdad? Porque esa es una de las grandes incógnitas de muchas de las personas cristianas o seguidores de Jesús o los grandes investigadores de la Biblia. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Ya ocurrió? ¿Falta cumplimiento? ¿Era para hoy o era para aquellos tiempos? Esas son las preguntas que vamos a intentar resolver aquí. Obviamente hay muchas más preguntas al respecto, pero estas son, digamos, que las más trascendentales. Así que continuemos. Vamos a dejar que sea la Biblia la que nos dé la propia respuesta. Cuando Jesús habló acerca de la abominación desoladora, se estaba refiriendo a Daniel 11:31. Daniel 11:31, y vamos a leer esa cita. Daniel 11:31. Vamos a leerla juntos. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está otra vez el término, ¿no? De ahí procede su nombre en el libro de Daniel. Ahora vamos a Daniel 12:11. Daniel 12:11.
En el siguiente capítulo, el 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Está claro, ¿no? La terminología que se utiliza aquí. Abominación desoladora. Bien. Continuemos. Dios le reveló a Daniel que habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Una advertencia en Daniel 12:1. Vamos a leerlo. Daniel 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Una angustia generalizada, lo que estamos viendo aquí, la palabra. Entonces, en el versículo 11 vemos que también se reveló que la abominación está relacionada con la suspensión del sacrificio diario. Por eso dice el continuo sacrificio, era todos los días, ya lo leímos. Una clave para entender esta profecía es el principio de la dualidad. Algunas profecías pueden tener más de un cumplimiento. Esto quiere decir que una profecía puede cumplirse parcialmente en cierta época y más adelante cumplirse en su totalidad. Para entender las palabras de Jesús acerca de la abominación desoladora, debemos analizar 3 cumplimientos. 2 que han ocurrido ya y 1 que está por suceder en el futuro. Interesante. Bueno, vamos a continuar porque precisamente cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el reino de Judá, eso fue en el año 606 a.C., se llevó a algunos de los jóvenes judíos más talentosos y preparados para que le sirvieran en su corte. Entre ellos estaba Daniel, quien escribió el libro que lleva su nombre alrededor del año 535 a.C. En ese libro, justo en el capítulo 8, podemos leer una profecía muy detallada acerca de algunos acontecimientos que afectarían y aún afectarán a Jerusalén y Judá. El profeta tuvo la visión de un carnero que vencía a toda bestia que se le oponía. Entonces aquí es lo que estamos hablando, ¿no? Es el principio de la dualidad. Pero en este caso hay 3 tiempos para esta profecía que estamos viendo hoy sobre la abominación desoladora. Y la vamos a desarrollar aquí, precisamente, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a leer entonces esa escritura en el capítulo 8 de Daniel. Vamos a ir allá a la Biblia y vamos a buscar la escritura Daniel 8. Y el versículo, los versículos del 1 al 4 dice así: en el año 3 del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur,
y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Interesante esto acá. Luego en el versículo del 5 al 7 leemos que un macho cabrío con un cuerno notable destruyó al carnero. Sigamos leyendo. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció, pero su gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos. Vamos al versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de el cielo. De uno de estos 4 cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho e invadió la tierra gloriosa y estableció la prevaricación asoladora. Vamos a leer los versos del 9 al 14. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, o sea, de los 4 que leímos antes, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esta tierra gloriosa, por supuesto, se refiere a Israel. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y dijo: hasta 1200 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Un poco más adelante leemos que Dios envió al ángel Gabriel para que le revelara a Daniel el significado de la visión. El carnero representa el reino de Media y Persia, y el macho cabrío el reino de Grecia. El gran cuerno del macho cabrío, simboliza el primer rey griego, quien habría de preceder a otros 4 reyes. Vamos a leerlos del versículo 15 al 22. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, los medo-persas. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí está hablando claramente de
el gran Alejandro, que cuando muere precisamente suceden 4 reinos después de él. Esta es una de las profecías más extraordinarias que tiene la Biblia, de varios acontecimientos que ocurrieron muchos años después de la muerte de Daniel. El gran Alejandro Magno, bajo su mandato, los griegos derrotaron al imperio persa en el año 331 a.C. Cuando murió Alejandro en el año 323 a.C., su imperio se dividió entre 4 de sus generales. Tenemos a Ptolomeo, que gobernó Egipto, parte de Siria y Judea. Está Seleuco, que gobernó la otra parte de Siria, Babilonia y las zonas oriental hasta la India. Lisímaco gobernó Asia Menor y Casandro gobernó Grecia y Macedonia. Según los historiadores, los 4 reinos que surgieron del imperio de Alejandro se unieron en 2 coaliciones. El reino del norte, gobernado por los Seleucidas, y el reino del sur, gobernado por los Ptolomeos. De acuerdo con la visión de Daniel, después de estos 4 reyes vendría un cuerno pequeño, el cual habría de quitar el sacrificio diario del templo, como lo leímos en el versículo 11. Desde entonces, cuando Daniel escribió esta profecía, ya no existía el templo, ni se ofrecían sacrificios. Acuérdese que Daniel está en el exilio, en ese momento no hay templo. Este habría sido destruido por los babilonios unas décadas antes. No obstante, poco después de que Daniel escribió su libro, a sus compatriotas les fue permitido regresar a Jerusalén con el propósito de reconstruirla junto con el templo e iniciar nuevamente los sacrificios. Luego, la visión de Daniel se traslada unos 3 siglos y medio hacia el futuro, al año 167 a.C. En ese tiempo, Antíoco IV, también llamado Epífanes, uno de los reyes seleucidas, fue quien invadió Judea en ese tiempo. Vamos a leerlo en los versículos, el capítulo 8, en el libro de Daniel, versículo 23 al 27, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen a colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, entonces vamos a ver que esa profecía que Dios le dio al profeta Daniel se cumplió en un momento determinado. Los hechos, vamos a ver ahora que esto se cumple, ¿no? Digamos que es el primer cumplimiento de acuerdo al principio de las profecías duales. Los hechos de Antíoco Epífanes están registrados en un libro que, aunque no forman parte del canon bíblico, es un documento histórico, y yo voy a presentarlo aquí, parte de eso, para que lo leamos todos. Eso está en Primera de Macabeos,
capítulo 1, verso 41 al 50, que es la versión popular, la que estoy poniendo acá en pantalla para que leamos. Dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y además y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el día de reposo, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Eso está ahí en el Macabeos. La Biblia católica tiene esos libros. No contento con suprimir los sacrificios, Antíoco profanó el templo, una imagen en la cual la divinidad pagana, se dice que fue Júpiter olímpico, aparecía con barba. Fue colocada sobre el altar del templo. Los judíos solían referirse a esto como la abominación desoladora. Los soldados griegos y sus amantes efectuaban depravados actos paganos en los atrios del templo. En el altar se sacrificaban cerdos. Hay un libro que se llama Entre los Testamentos. En la página 81 detalla estas cosas. A Daniel le fue revelado que estas profanaciones continuarían por 2300 tardes. Eso lo leímos en Daniel 8:14. En el servicio del templo había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. O sea, según esto serían 2300 tardes y mañanas, que equivalen a 1150 días. Antíoco Epífanes profanó el templo y suprimió los sacrificios en el año 167 a.C. Judas Macabeo, después de purificar el templo y consagrarlo nuevamente, reanudó los sacrificios en el 164 a.C. Muchos judíos conmemoran esto como la fiesta de la purificación de Hanukkah. Daniel 8 es una profecía pormenorizada de la primera abominación desoladora que suprimió los sacrificios en el templo por 1150 días. Lo que hizo Antíoco fue un cumplimiento parcial de esta profecía. No obstante, notemos que la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora tiene también un cumplimiento en el tiempo del fin, como lo leímos en el verso 19. Entonces, con Antíoco Epífanes se cumple esa profecía parcialmente. Primer cumplimiento podríamos llamarlo. Ahora, el segundo cumplimiento. Y estos son los argumentos por los cuales creemos que es así. En el año 64 después de Cristo, Jerusalén y Judea estaban nuevamente en apuros. En Roma, Nerón había empezado a exterminar a los cristianos. Los rumores de guerra se hicieron realidad en el año 66, cuando los soldados romanos mataron miles de personas en Jerusalén. Los judíos se rebelaron y la región que fue enviada para sofocar, la legión que fue enviada para sofocar la rebelión fue rodeada y derrotada. Luego, en el año 67, el ejército romano, bajo el mando de Vespasiano, invadió Judea. Jesús había advertido a los habitantes de Jerusalén que la ciudad
sería sitiada y destruida. Vamos a leer Lucas 19:43. Lucas 19:43. Vamos a ir allá a la escritura. Dice, porque vendrán días sobre ti, hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Son palabras de Cristo. Una profecía de Jesucristo mismo sobre Jerusalén. Ahora, vamos al capítulo 21, verso 20. Del mismo Lucas. Dice acá, cuando veáis a Jerusalén, no otra ciudad, es Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces aquí podemos leer otra advertencia sobre el mismo acontecimiento. Estamos hablando de lo mismo que profetizó Daniel. Jesucristo lo está trayendo como una profecía por cumplirse. Quiere decir que no se había cumplido en el tiempo de Jesús. Jesús cita a Daniel, pero advierte que esto va a pasar a futuro. Entonces, seguimos. Algunas partes de esta profecía tendrían dos cumplimientos. El primero ocurrió en el tiempo en que muchos de los contemporáneos de Jesús lo habían rechazado como el Hijo de Dios. A ellos les tocó ver el cumplimiento de algunos aspectos de la profecía de Jesús durante el sitio y la caída de Jerusalén. No obstante, otras partes de esta profecía aún están por cumplirse. Así como el cumplimiento parcial de la abominación desoladora por Antíoco Epífanes se produjo la toma de Jerusalén y la profanación del templo. Así también el cumplimiento parcial de la profecía de Jesucristo en el primer siglo produjo acontecimientos similares. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo de nuestra era, habla del sitio de Jerusalén como uno de los más sangrientos de la historia. El hambre y las enfermedades acabaron con el debilitado pueblo. Josefo relata sucesos extraños, incluso gente que veía visiones de soldados y carros en las nubes. En la fiesta de Pentecostés, el templo se estremeció y los sacerdotes oyeron el sonido de una gran multitud que decía, vámonos de aquí. Eso está escrito en el libro Guerra de los Judíos, capítulo 6. En el año 70, el general Tito tomó a Jerusalén y levantó un ídolo en el altar del templo. Según Josefo, más de 1 millón de judíos fueron muertos y 97,000 fueron hechos esclavos en esa guerra y en ese sitio. Con la destrucción del templo a manos de los romanos, terminó el segundo cumplimiento de la abominación desoladora. El templo fue destruido y tanto el sacerdocio como los sacrificios fueron abolidos, situación que continúa hasta el día de hoy, porque desde entonces no se levantó más el templo. No obstante, la profecía que Jesús dio en el Monte de los Olivos tiene que ver principalmente con su segunda venida, porque forma parte de su respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos en Mateo 24, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 24, 3? Vamos a leerlo. Es una pregunta que le hacen sus discípulos. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, le preguntaron sus discípulos acerca, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta es precisamente que está enmarcada dentro de un contexto histórico. Es el regreso de Cristo y el fin
del siglo. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, vamos a ir a la escritura. 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando el apóstol Pablo. Esto no había pasado. Está profetizando Pablo acerca de lo mismo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo advierte que en el tiempo del fin aparecerá un personaje religioso muy influyente. A su retorno, Cristo destruirá a este dirigente apóstata. Versículos 5 al 8 dice: ¿no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice el versículo 9 al 12, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Terrible. La descripción que Pablo hace de esta persona encaja claramente con la profecía de Apocalipsis 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Me disculpan que haya tanto ruido, pero mi ventana da a la avenida, a la calle, y bueno, no puedo hacer mucho al respecto. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Vamos a buscarlo. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí se nos habla de una bestia, y se advierte que este dirigente hará grandes señales, como descender fuego del cielo, y engaña a todos los moradores de la tierra. Ya que en los 2 primeros cumplimientos de la abominación desoladora se eliminaron los sacrificios, todo parece indicar que estos volverán a ser instituidos antes del retorno de Jesucristo. Mucha gente ve eso muy difícil. Pero bueno, que la Biblia, a ver, en Daniel 12, del 9 al 13, vamos a volverlo a presentar para que tenga más claridad. Daniel 12, y vamos a leer versículo del 9 al 13. Dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, la abominación desoladora ocurrirá en el tiempo del fin, tal como lo estamos leyendo. Tal parece que una vez más se ofrecerán sacrificios en Jerusalén o en algún lugar cercano. Otra vez la ciudad será sitiada por los ejércitos. Ejércitos enemigos. Y los sacrificios serán suprimidos nuevamente. En los acontecimientos del tiempo del fin, un dirigente poderoso y carismático desempeñará un papel importantísimo. Además de realizar grandes milagros, él hará algo terrible. Vamos a leerlo, segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, ya lo habíamos leído, de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Debido a su gran influencia engañadora, la mayor parte de la humanidad creerá que es un representante directo de Dios, o Dios mismo. Dios lo llama el hijo de perdición en el versículo 3. Aquí está, hijo de perdición. Este personaje se representa en un sistema contrario a la ley de Dios. Antíoco Epífanes, quien fue el protagonista de la primera abominación desoladora, bien podría ser el precursor de este hombre de pecado del tiempo del fin. Antíoco Epífanes intentó suprimir la adoración a Dios y con toda crueldad persiguió a quienes se negaron a renunciar a su fe. En varias profecías podemos ver que la historia se repetirá. Muchos de los que fielmente obedecen a su Creador serán perseguidos y martirizados en el tiempo del fin. Juan 15, vamos a ir a esa escritura. Juan 15, verso 18 al 20. El mundo os aborrece. Sabed que a mí han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora vamos al capítulo 16, el verso 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, a ver. No tengo la escritura. Bueno, vamos a buscarlo, no importa. Apocalipsis 6. Aquí, del 9 al 11, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos cómo los santos son perseguidos y martirizados, tal como la profecía lo había predicho. Ahora vamos a saltar al capítulo 17. Bueno, tocará seguir buscándola. A ver, Apocalipsis 17, del 6. El 6 dice: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, 6 y el 20. Vamos a ir allá, Apocalipsis 20, verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son mártires de la iglesia, de los santos que habían muerto. En Apocalipsis 13, ¿ya? Se nos habla de un dirigente religioso que en el tiempo del fin hará matar a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. Versículo 15, vamos a leerlo. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los poderes gubernamentales y religiosos serán descargados con toda crueldad sobre aquellos que permanezcan fieles a Dios y no se dejen engañar. Así se cumplirá lo que Jesús les advierte a los cristianos en el tiempo del fin. Mateo 24, 9. Vamos a leerlo. Bueno, tenía las citas ahí, pero ya las borró. Vamos a buscarlo, no importa. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está. Jesús exhortó a sus seguidores diciendo, Mateo 24, 42. Vamos allá otra vez. Mateo 24, 42. Dice la Escritura, palabra de Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Importantísimo. Importantísimo. Hay que estar velando, porque vienen cosas terribles. Si entendemos los dos cumplimientos preliminares de la abominación desoladora, podemos estar atentos y vigilar los acontecimientos futuros que están profetizados. Entonces, ¿qué falta por cumplirse? ¿Y cómo nosotros podemos estar atentos a estas cosas para que no nos engañen? Por supuesto. Uno es que hayan gestiones para establecer nuevamente los sacrificios diarios en el Estado de Israel. Eso es algo que, de acuerdo a lo que estudiamos, tiene que aparecer y está por cumplirse. Repito, gestiones para establecer nuevamente los sacrificios diarios en el Estado de Israel. La aparición del hombre de pecado, un dirigente religioso que pretenderá ser representante de Dios. Esto es otro de los hechos que tienen que darse para que se cumpla esa profecía. Y el tercero, sucesos geopolíticos que conducirán a la concentración de ejércitos muy cerca de Israel y de Jerusalén, por supuesto. Dios enviará a su Hijo a la tierra
para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. Pero antes del retorno de Cristo, el mundo sufrirá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, como lo leímos en el verso 21 de Mateo 24. Sin embargo, el futuro Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a la tierra. Él no ha dejado a sus seguidores sin información acerca de los acontecimientos del tiempo del fin. Así que el llamado, mis queridos amigos y hermanos, no solamente es a repasar estas profecías tan maravillosas que determinan los tiempos que Dios ha establecido para la humanidad, sino también que estemos velando, que estemos discerniendo y seamos fieles a Dios, a su llamado, en nuestra santificación. Esta es la advertencia viva, que tenemos que tener una preparación espiritual, porque todo apunta de que ya estamos viviendo en los últimos días y tenemos que estar preparados, no solamente conociendo estas cosas, sino acercándonos más a Dios. Ciertamente, conocer de la profecía es una parte fundamental en el crecimiento espiritual del cristiano. Como dice Pedro, es como una lámpara que alumbra el camino en medio de una oscuridad en la cual está sumida este mundo. Así que estemos vigilando y preparados, porque las cosas se darán en el tiempo en que menos esperemos. Como dice la Biblia, será como un lazo para el mundo, pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, verá las cosas y entenderá. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final del estudio. Les mando a todos un abrazo fraterno. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.